Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a estar hablando del estanque de Betesda. Llegamos ahora a la tercera señal milagrosa, donde Yeshua sanó al hombre que había estado inválido durante 38 años. Como veremos, según el paralelismo, esta señal se correlaciona con la sexta señal de Yahanan, donde Yeshua sanó al ciego. En el capítulo 9, uno fue sanado cerca del estanque de Betesda, el otro cerca del estanque de Siloé. Después de esto, hubo una fiesta de los yahuditas y Yeshua subió a Jerusalén, dice Yahanan capítulo 5. No se nos dice específicamente de qué fiesta se trataba. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. El milagro tuvo lugar en el estanque de Betesda, que estaba ubicado cerca de la puerta de las ovejas, lo que sugiere que esta era la fiesta de Pesaj. La puerta de las ovejas, ahora conocida como la puerta del león, en ese momento estaba ubicada fuera de la muralla de la ciudad. Betesda es una palabra compuesta de Bet, que quiere decir casa, y Gesed, misericordia. Como siempre, la ubicación en el momento de cualquier signo, de cualquier señal, contribuye a nuestra comprensión de su significado espiritual. En este caso, como veremos en breve, el inválido representa a los israelitas que carecían de fe suficiente para entrar en la tierra prometida de Kadesh Barnea. Su falta de fe los convirtió en inválidos espirituales durante los siguientes 38 años. Se dio misericordia para la generación rebelde porque Elohim no los destruyó, sino que esperó el fin natural de sus vidas. Se dio misericordia para que la generación de los jóvenes del desierto, los que pudieron entrar en la tierra prometida bajo Yahushua. Por lo tanto, el hombre en el estanque de Betesda también había sido inválido durante 38 años. El milagro de la curación profetizó el día en que la congregación sea sanada de su propia enfermedad al final de su propia estadía en el desierto. La puerta de las ovejas. Después de sanar al inválido, tanto él como Yeshua habrían atravesado la puerta de las ovejas hasta Jerusalén como un cordero llevado al matadero, como dice Isaías 53. Esto se relaciona con el día en que Israel cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, el 10º día del primer mes, el día en que los corderos debían ser seleccionados para Pesaj. Así que no hay duda de que el hombre sanado entró en Jerusalén con Yeshua, levantando un paralelo con los israelitas que cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida con Yahushua, el tipo de Mashiach. También sugiere que esta curación tuvo lugar muy probablemente el mismo día del año. El hombre sanado entonces calificó como un cordero sin mancha como parte del cuerpo de Mashiach. La oposición que viene de los sacerdotes, que comprende el resto de Yahanan 5, representa el tiempo de inspección de 4 días para asegurarse de que el cordero en verdad estaba sin mancha. Como veremos, los sacerdotes no pudieron apreciar el milagro de la curación que acababa de ocurrir, enfocándose en cambio en el hecho de que Yeshua le había dicho al hombre que llevara su camilla en Shabbat. En otras palabras, los sacerdotes inspeccionaron el cordero y lo declararon imperfecto, porque se negaron a reconocer la curación que había tenido lugar. La realidad, desde la perspectiva de Elohim, era que el cordero, tanto la cabeza como el cuerpo, estaba completamente sanado y por lo tanto sin mancha, de la misma manera que tanto Yahushua como los israelitas habían recibido misericordia, permitiéndoles entrar en la tierra prometida. Los israelitas bajo el antiguo pacto fueron descalificados para entrar en la tierra prometida, pero después de 40 años en el desierto, Elohim les dio un segundo pacto, y esto está en el capítulo 29 de Devarim, en las llanuras de Moab. Los términos de este segundo pacto fueron diferentes del primero que se dio en el monte Joreb. El primero fue el juramento del hombre a Elohim, el segundo fue el juramento de Elohim al hombre, por lo tanto se basó en el nuevo pacto. Fue el nuevo pacto dado 38 años después del antiguo pacto lo que los calificó para entrar en la tierra con Yahushua. Así también cuando se repitió la historia en Yahanan 5, el hombre que fue sanado después de 38 años entró en Jerusalén con Yeshua, el mediador del nuevo pacto.
Los sacerdotes no reconocieron la verdad porque ya habían rechazado el nuevo pacto en sus corazones al rechazar a su mediador. El rechazo de los sacerdotes al cordero de Yahanan 5 sí rompió el tipo profético, declarando inadvertidamente que los israelitas habían sido indignos de cruzar el jardín como corderos sin manchas. Además, en su incapacidad oficial de representar a Judea, en ese momento declararon que su propia nación, bajo el antiguo pacto, estaba manchada y no calificaba para entrar al reino. Esta historia entonces explica la declaración anterior de Yahanan de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su rechazo de Yahshua como el Mashiach y como el Cordero de Elohim no hizo nada para descalificar a Yahshua y su cuerpo, sino que en realidad descalificó a los sacerdotes que habían declarado que él tenía defecto y a gran parte de la nación que lo siguió. Una corrección textual. En ellos, en los pórticos, estaba echada una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un malaj de Yahweh bajaba de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y el primero que entrara después de remover el agua queda sano de cualquier enfermedad que tuviera. Dice Yahanan 5, en los Pasukim 3 al 4. La mayor parte del pasaje anterior aparece entre corchetes o entre paréntesis, lo que indica que los textos griegos más antiguos omiten esta parte del texto, aunque se incluyó en la versión siríaca antigua. Las notas del doctor Bullinger nos dicen si es una adición, debe haber sido una nota marginal para explicar el problema del Pasuk 7 que gradualmente se incorporó al texto. Por lo tanto, debemos eliminar esas palabras del texto inspirado y asignarlas a las notas marginales de un antiguo escriba. Es un comentario de alguien, su opinión no es palabra inspirada. Si un malajo, un temblor de tierra realmente agitaban las aguas, es una mera opinión y puede tratarse en consecuencia. Yahanan nos dice solo que el inválido creía, al menos en la agitación del agua, y le explicó a Yahshua: Adón, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Hasta ahí él creía. Que lo provocaba no lo dice. Pero mientras yo voy, otro desciende antes que yo. El mismo Yahanan no nos dice que un malaj realmente agitara las aguas, aunque parece que el inválido sí creía esto y que esta era la creencia común cada vez que ocurría un terremoto, no sabemos. Por eso se había reunido junto al estanque una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. De todos modos, Yahshua mismo no dio validez a la creencia común, sino que simplemente sanó al hombre. Es curioso que Yahshua sanara a un solo hombre, a cierto hombre, dice, de la multitud que se había reunido junto al estanque. Con certeza era el único que había sido inválido durante 38 años. Este hombre era un tipo profético de los israelitas y acá Yahshua tenía un cuadro para pintar, una brecha que cerrar, un error que corregir. Cuando Yahshua lo vio tendido y supo que hacía tanto tiempo que estaba así, le preguntó: ¿quieres sanarte? El enfermo le respondió: Adón, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo me muevo, otro baja antes que yo. Yahshua le dijo: levántate, coge tu camilla y anda. Y enseguida el hombre quedó sano, tomó su camilla y anduvo. Y aquel día era Shabbat. La respuesta del inválido a la pregunta de Yahshua no mostró una fe en particular ni parecía saber siquiera quién era Yahshua. Probablemente pensó que él se ofrecía voluntario para ayudarlos si por casualidad las aguas se agitarían en ese momento. Ciertamente todos considerarían esa ayuda como un acto de misericordia, pero Yahshua ignoró esto por completo y simplemente le ordenó: levántate, toma tu camilla y anda. El tiempo de la misericordia no dependió de un terremoto, ni de un malaj, ni nada, sino que del tiempo establecido por Israel al final de su viaje profético en el desierto. El Shabbat. Yahanan nos dice que era Shabbat, bien escrito. Esto proporcionó la razón principal de la oposición sacerdotal y de hecho el mismo tema se utilizó como prueba de que Yahshua no era realmente el Mashiach. Asumieron que sus tradiciones y restricciones del Shabbat eran positivamente la palabra de Elohim porque no podían separar la opinión del hombre de la ley de Elohim.
Pero desde el punto de vista de la profecía y los tipos proféticos, debemos preguntarnos por qué, en la presencia de Elohim, este milagro de sanidad ocurrió en Shabbat. Esta señal revela el corazón de Elohim y el verdadero significado del Shabbat. Los fariseos habían montado un cerco de muerte alrededor del Shabbat, una promesa de vida, ¿sí? El 6 es el Shabbat. No dejaban entrar a nadie, ni entraban ellos. Y Yahshua realizó 6 milagros en Shabbat que fueron todos protestados por los fariseos. La cura de la suegra es una sanación y no un milagro, y fue hecha en privado, así que no puede contar en la lista, aunque fue hecha ese mismo Shabbat, a la tarde sale de ahí, va y la cura. Pero no fue un milagro que fuera refutado por los fariseos. Este número 6 es importante porque Yahshua anuló los trabajos del hombre en 6 Shabbatot de trabajo del Hijo del Hombre. El 7º trabajo está pendiente y ya está llegando. Hay 3 niveles de descanso, cada uno correspondiente a un día festivo: Pesach, Shavuot y Sukkot. El descanso de Elohim fue el jubileo, que es el día de preparación para Sukkot. Si los israelitas bajo Moshe hubieran creído el buen informe de Caleb y Joshua y hubieran tocado la trompeta del jubileo, habría señalado que estaban listos para entrar en el reposo de Elohim 5 días después de la fiesta en la fiesta de Sukkot. Potencialmente podrían haber heredado el reino y conquistado Canaán durante la semana de Sukkot, pero eran infieles y Elohim juró que no entrarían en su reposo. Fueron sentenciados a permanecer en el desierto durante 40 años. Habiendo pasado ya unos meses en el desierto desde que salieron de Egipto, tuvieron que residir otros 38 años y medio antes de que la misericordia de Elohim les permitiera cruzar el Jardín y entrar en su descanso. Como ya mostramos, en realidad entraron a la tierra justo antes de la fiesta de Pesach, no la fiesta de Sukkot como se les había ofrecido originalmente. De Shavuot, como se les había ofrecido originalmente. Este es solo el primer nivel de descanso. No fue el descanso más elevado, y de hecho se nos dice, porque si a Joshua les hubiera dado descanso, David en el mismo 95, no habría hablado de otro día después de ese. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha descansado de sus obras como Elohim de las suyas. El reposo mayor, o sea, el reposo de Elohim, es el jubileo, donde se cancelan todas las deudas y cada hombre vuelve a la herencia que perdió por el pecado de Adán. En términos prácticos, este descanso es donde dejamos de hacer nuestras propias obras, deseos y palabras, como describe Isaías 58. En otras palabras, el verdadero Shabbat significa que nosotros, como Yahshua, nos convertimos en un pueblo. Amén. La tercera señal de Yahshua ocurrió en Shabbat para conectarla con el día en que los israelitas entraron en la tierra prometida. Aunque su descanso fue solo el primer nivel de descanso, sin embargo, ilustró el buen propósito del Shabbat en su nivel introductorio. La congregación en su conjunto entró en su segundo nivel de descanso el día de Shavuot en Maaseh 2. Ahora esperamos el cumplimiento del jubileo y veremos qué sucede a través de todas las siguientes señales mientras entramos en el reposo de Elohim. El hombre que Yahshua sanó justo fuera de los muros de Jerusalén entró en la ciudad, probablemente al patio exterior del templo, llevando su camilla, que es la palabra kravatos, ¿sí? Como Yahshua le había ordenado que hiciera. Entonces, los yahuditas le decían a aquel que había quedado sano: el Shabbat no te está permitido cargar con tu camilla. Pero él le respondió: él mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Los yahuditas en este caso eran los sacerdotes del templo, no la gente común. Los sacerdotes estaban espiritualmente ciegos a lo que era verdaderamente importante. En lugar de ver el milagro como una manifestación de la palabra viva en medio de ellos, solo pudieron ver la camilla del hombre. Años de estudio y entrenamiento les habían hecho perder la distinción entre la ley de Elohim y la comprensión de la ley por parte de los hombres. En este caso, su comprensión del Shabbat. Las opiniones fuertes pueden convertirse rápidamente en ídolos del corazón. Los sacerdotes de la época de Yehezkel también albergaban ídolos en sus corazones, los cuales se vieron cuando algunos ancianos de Israel acudieron al profeta con nociones preconcebidas, esperando que Elohim y el profeta las confirmaran y validaran.
En otras palabras, los ancianos no vinieron a aprender la voluntad de Elohim, sino a convencer a Elohim de que su propia opinión era válida. Algunos hombres de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han dirigido sus pensamientos hacia sus ídolos y han puesto sus mentes en el pecado por el que tropezaron. ¿Debería responder a sus consultas? Por tanto, háblales y diles que así ha dicho Adonai Yahweh: si alguien de la casa de Israel dirige sus pensamientos hacia sus ídolos, pone su mente en el pecado por el que tropieza y luego acude al profeta, yo Yahweh le responderé como merece la multitud de sus ídolos. Así ajustaré cuentas con la casa de Israel por sus pensamientos, porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos. Lo mismo sucedió con los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén, cuando el hombre que había sido sanado llevó su camilla a la ciudad. Los ancianos estaban tan convencidos de sus opiniones establecidas que no estaban dispuestos a ser corregidos por la verdad que estaba claramente evidente delante de ellos. Pero ¿qué pasa con la camilla que los molestó tanto? He observado en el pasado cómo la gente parece reaccionar de manera extraña y a menudo irracional cuando Elohim interviene directamente para manifestarse en una situación determinada. Cuando participamos en la guerra espiritual, por ejemplo, parece que algunas de las personas de repente no son las mismas, sino que están desempeñando un papel basado en una historia bíblica. Es como si de repente se hubieran convertido en actores en un escenario. Una vez que pude discernir la historia bíblica que se estaba representando en el escenario, se volvió relativamente fácil saber cómo cada actor interpretaría su papel y cómo terminaría la historia. La camilla de la historia proviene de una palabra macedonia llamada kravatos, ¿sí? Que tiene un valor numérico de 716. El valor numérico del Mashiach en hebreo es 358. De la misma manera, la palabra hebrea nahash, que es serpiente, tiene un valor numérico de 358. Y 716 es igual a 2 veces 358. La conexión se ve en el capítulo 3 de Yahanan. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Al comparar y contrastar la serpiente con el mismo Mashiach, vemos cómo Mashiach en efecto se convirtió en serpiente. Ciertamente así lo veían los ancianos religiosos. Realmente fue una cuestión de perspectiva. Sus motivos eran malos y por eso lo veían como un blasfemo y un violador de Shabbat. Pero al mismo tiempo fue la cura para la mordedura de las serpientes ardientes en el desierto y para el pecado del mundo. La camilla es kravatos, sí, como dijimos. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que esto implique la cuenta que les acabo de hacer? El Nahash 358 sí fue levantado para que todos lo vieran. El Mashiach también 358 fue levantado para que todos lo vieran. Y ahora incluso la camilla, 2 veces 358, se levantó para que todos la vieran. La misma camilla había sido el lugar de descanso del inválido, representaba el sueño de la muerte. Sostenerlo para que todos lo vieran fue una declaración de triunfo y victoria sobre la muerte. Era un signo de vida, resurrección y de entrar en el reposo de Elohim a través de Mashiach, que a muchos les había parecido una serpiente, un hijo del diablo. Dos perspectivas. En cada caso se requirió que la gente mirara lo que fue levantado para ser sanado, pero no fue simplemente el acto de ver lo que trajo la curación, se trataba de ver y creer, un acto de fe y aceptación. Muchos vieron a Yahshua en el madero mientras pasaban por el camino de Jerusalén, pero debido a que su apariencia estaba más estropeada que la de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de los hombres, como dice Isaías, sabemos que la mayoría de la gente seguía la costumbre de arrojar piedras al rostro del acusado mientras colgaba del madero. Lanzar piedras al acusado demostraba que estaban de acuerdo con el veredicto de los jueces sacerdotales que lo habían condenado a muerte. Tales personas no fueron sanadas mientras miraban a la serpiente que había sido levantada. Como mortales estaban destinados a morir en sus pecados por la mordedura de las serpientes ardientes. Su salvación vendría más tarde después de perder la mayor bendición y recompensa de la vida eterna, es decir, la vida en la era. Entonces, cuando el hombre levantó su camilla, en efecto estaba levantando a Mashiach para que todos lo vieran.
Los que vieron con los ojos de la fe fueron sanados, los que vieron con los ojos ciegos permanecieron en tinieblas. La camilla, como la serpiente de bronce en el desierto, era un símbolo de Mashiach mismo, la ocasión por la cual los hombres manifestaban fe o incredulidad. O se sienten atraídos por la luz o prefieren la oscuridad. Cada lado se hace evidente por su visión de una camilla humilde. ¿Qué ven cuando miran al madero? ¿Los escandaliza o les da gozo? Así que más tarde, como veremos, Yahshua explicó esto en el Pasuk 24. De cierto, es decir, amén, amén, les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida de la era y no viene a la condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El inválido y el ciego. Aquí esta tercera señal se correlaciona con la sexta, ¿no es cierto? Como dijimos, donde Yahshua sanó al ciego en el 9º capítulo. Los dos hombres representan a Israel. La 9ª señal representa a Israel en su estado de ceguera nacional. El ciego, como veremos más adelante, representa a las mismas personas porque Moshe dijo, sin embargo, hasta el día de hoy, el Adón no les ha dado corazón para saber, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Cuando Yahshua sanó al ciego, en el capítulo 9, estaba profetizando un evento mayor en nuestro propio tiempo, cuando Elohim sana a la congregación que ha estado ciega durante su propio viaje por el desierto, los 40 ciclos de jubileo. Por lo tanto, tanto el inválido como el ciego de nacimiento desempeñan el papel de Israel bajo Moshe, así como la congregación en el desierto en la edad pentecostal. Estas historias nos dan esperanza hoy, porque ahora vivimos en una era post-pentecostal de transición, haciendo la transición a la era de los tabernáculos. ¿Quién te dijo que pecaras? Ellos, es decir, los ancianos religiosos, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Los ancianos no deseaban saber quién había sanado al hombre. No les impresionó en absoluto el milagro que tenían delante. Su intención era encontrar al hombre que había ordenado a este ex inválido que cometiera un pecado grave, en su opinión. ¿Quién se atrevería a socavar la autoridad de los elegidos? ¿Quién se atrevería a enseñar algo diferente sobre el Shabbat? Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Yahshua se había escabullido mientras había una multitud en ese lugar. Al parecer, Yahshua no se había presentado al inválido. Si bien es posible que hayan cruzado la puerta de las ovejas juntos hacia la ciudad, se separaron, ya que Yahshua sabía que pronto habría problemas. Sabía que el hombre sería abordado por llevar su jergón a la ciudad en Shabbat. Después, Yahshua lo encontró en el templo y le dijo, mira, estás sano, no peques más para que no te pase nada peor. Esto implica que el hombre había pecado en sus primeros años de vida, lo que resultó en una sentencia de 38 años como inválido. El pecado de Israel había sido rechazar la palabra de Caleb y Josué, que habían instado al pueblo a entrar a la tierra prometida. El pecado de Israel resultó en esa sentencia de 38 años, que fue el tiempo que pasaron como inválidos espirituales. Cuando comparamos esto con el hombre que nació ciego, encontramos a los discípulos planteando esta misma pregunta. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Yahshua respondió, no es que este hombre pecó ni sus padres, pero era para que las obras de Elohim se manifestaran en él. Cuando entendemos que este hombre era ciego a fin de preparar la ocasión para la sexta señal milagrosa de Yahshua, a pesar de que de algún lado surge el motivo que provocó la condición, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con estos asuntos, porque son muy sutiles y de difícil comprensión. Más les vale al carnal declarar no sé que llegar a sus conclusiones retorcidas, porque Yahweh le responderá según los ídolos de su corazón. El problema con todo esto es la forma en que nosotros encaramos las cosas, según qué árbol las encaramos. En nuestro viejo hombre tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto nos conduce siempre a razonamientos del tipo está bien o está mal. Razonamientos blanco y negro. Pero en el nuevo hombre tenemos el árbol de la vida y en él la mente de Mashiach, que ciertamente nuestros pensamientos no son sus pensamientos, los de la carne no lo son, porque allí no interesa correcto o incorrecto, sino si las cosas conducen a la vida. Y esto, por supuesto, nos lleva siempre al centro del universo.
No, no es el hombre, Elohim y su gloria. Entonces, desde el punto de vista de Yahshua, lo que los discípulos debían comprender, y esto vale para todos nosotros también, obviamente, es que no interesa quién pecó desde que el hombre vive sumergido en un mar de pecados. Nosotros vivimos buscando las cosas por causa y efecto, pero ese es el tipo de pensamiento lineal griego. El pensamiento griego es analógico. No busca determinar la culpa, sino que ve patrones que se repiten para alcanzar la comprensión. Lo que Yahshua estaba viendo es que los repetidos ciclos de pecado en la vida de este hombre, y probablemente también en la de sus padres, porque él puede ver todos los patrones, ¿sí? Con claridad, nosotros no, habían conducido a esta situación. Pero no interesaban las culpas, sino que este hombre había sido determinado desde antes de la fundación del mundo para que todos los factores determinaran que naciera ciego. Y todo esto a fin de que Yahshua llevara gloria a Elohim. Para nosotros es más importante el hombre que Elohim. Y ese es el problema. Por eso el hombre se levanta y cuestiona al Creador y le dice al gran alfarero, ¿qué haces? Como si tuviera derecho, o peor aún, como si comprendiera. Cree que puede levantar juicio contra el Altísimo y declararlo injusto, porque si planteamos el punto de que el hombre había nacido así para que Yahshua lo curara en el momento preciso, a fin de pintar un cuadro simbolizando la ceguera de Israel, la gente se levantará en protesta gritando, ¿pero cómo puede hacerle eso a ese pobre hombre? Cosa por el estilo. Sin embargo, ninguno de ellos tiene en cuenta, porque no lo saben, ni pueden, ni tampoco les corresponde, que aunque ellos no lo sepan, ciertamente sí hay causas, es decir, pecados que provocaron esa situación. Si así no fuera, Elohim podría ser realmente declarado injusto, pero no lo es. Simplemente no lo es. El hombre debe descargar entonces su pretendida omnisciencia, porque no, el hombre no lo sabe todo. Y debe declarar, Adón, tú lo sabes. Estamos ante el mismo caso de Moshe en el desierto. La gente cree que Moshe fue castigado, porque no entienden que Moshe no podía entrar en la tierra prometida porque representaba el antiguo pacto. No entienden que los cuadros son mucho más importantes que los individuos, por lo que Elohim permitió que Moshe, que era hombre, el hombre más manso sobre la tierra, se enojara, en vez de hablarle a la roca, la golpeara. Lo permitió porque necesitaba tener una transgresión que justificara que él no entraría. Eso no quiere decir que fue desechado, como cree la mayoría de los que adhieren malévolamente a la teología del reemplazo, que dicen, Moshe se portó mal, no era tan grande como dicen los judíos, desobedeció y se perdió el premio. Bien merecido. El Adón lo reprenda. Ellos olvidan que Moshe apareció junto al Adón en su transfiguración. Qué honra más tremenda. El Adón nos deja que naveguemos en nuestras aguas malignas y expresa su gracia manteniéndonos a flote, muchas veces elevándonos inclusive por encima de las aguas si tenemos la suficiente fe, pero es necesario para su plan, si es necesario para su plan, permitirá que nos mojemos. Porque el premio que recibamos no es entrar en una tierra física en una vida mortal, sino entrar en la tierra prometida del reino de los cielos. Y Moshe ya está allá. Este hombre estaba ciego porque Elohim no le había dado ojos para ver, como vemos con Israel en general en Devarim 29. Esto era puramente un asunto de la soberanía de Elohim, porque leemos la palabra dada a Moshe en la zarza ardiente. El Adón le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Y quién lo vuelve mudo o sordo? ¿O ve o es ciego? No soy yo, el Adón. En Shemot, en el capítulo 4. La ventaja de la soberanía de Elohim es que el resultado siempre está asegurado. Junto con la fe en que Elohim es amor y que Él sabe cómo obrar todas las cosas para bien, podemos estar seguros de que debido a que Mashiach fue verdaderamente levantado en el madero, seguramente atraerá, o sea, arrastrará a todos los hombres a Él mismo. Quiero enfatizar el punto una vez más, ¿sí? Para que quede bien claro. No interesan las culpas. Cuando tuvo que ir al madero, el Adón no se puso a analizar cada pecado. Fue y los perdonó a todos. Tenemos que dejar de buscar culpas y culpables, porque el Adón dice que si su mano nos toca, todo ha sido para manifestar la gloria del Padre. Bien. Habiendo terminado, encerramos la charla y nos encontramos en breve. Shalom a todos, hermanos, Abba siga bendiciéndolos grandemente.